Más o menos lo que piensa la gente de Oviedo y de Xixón sobre esto del equipo único. Digo yo que a lo mellor el problema é que para falar del fútbol asturiano a lo mellor non fai falta falar de tanto Oviedo e de tanto Sporting, porque en Tobía existen más equipos de fútbol. Parece que siempre escaecemos lo que vos decía, que hay muchos equipos como el Marino, como la Vilés Industrial o como el Titánico de la Viana, ¿verdad, Susi? Que está ahí. Un aplauso para él. Susi, oye, ¿dónde dejaste los globos? Los globos, pues hoy como no me subieron a los ovarios, pues no me hincharon. Yo, perdona, mira, me van a matar, pero yo no lo puedo evitar. Hazlo de la bulería, lo del giro bisbal, antes de empezar. Por Dios. Por Dios, te lo pido. Venga, házmelo, venga. Por esta siente que ya está maja, me cago en 10. Venga, fíjate, dai. Bolería, bolería. ¡Bravo! ¡Qué cosa mía! Muy bien. Y ahora vamos a falar ya de fútbol. A ver, Susi, tú que ya es aficionado, que ya es bueno, tú ya es diplomático, diría. Y muchas porque a lo mejor les gusta el fútbol, es un deporte, hay mucho deporte y el fútbol pues es una opción y a lo mejor les puede gustar. También puede ser que haya chicas que les guste los futbolistas, quiero decir, tienen un buen físico, bueno, ahí los hay muy agraciados, o sea que... Alguno, alguno. Un partido de fútbol y tiene muchos alicientes, la verdad. Porque Luis Sierra, madre mía. La verdad que se ha ganado en imagen. El futbolista de hoy en día ha ganado en imagen. Pero entonces, o sea, que les mujeres van por ver los futbolistas, me estáis diciendo. Yo creo que es una moda, ¿eh? Yo creo que hay muchas mujeres que les gusta el fútbol, entienden de fútbol, y hay otras que es la moda de ir al fútbol y ahora van al fútbol. Igual que otras modas que más vale no comentar, ¿no? Pero y hay yo creo que mucha es moda. pantalonera que va a ver si pilla a un con perres y con cerebro cacahuete. No, pero eso va a la discoteca, no va al campo de fútbol. Sí, hombre, sí, pero en la discoteca está oscuro y igual se confunde. En el campo de fútbol tiene seguro quién tiene... Está publicado todos los yaos, los perres que ganen. ¿Cómo no vas a ir a ver a los equipos grandes sabiendo que los jugadores tienen esos bolsones ahí y esos chequeres tan grandes? Para lo viejo, que vaya Carras para lo viejo, y si no va él porque no te arregles de perres, voy yo, porque Carrasco dijo que para jugar a fútbol había que escuchar música o tenía que sonar música, y mi pai sabe que yo soy un DJ cojonudo. Y bailo que lo peto, míralo ahí. Voy a bailar con la señora. Saca la paisana, sí, sácala. ¡Baila ahí, señora! ¡Baila ahí, señora! ¡Ahí! ¡Ahí, baile usted! ¡Baile usted así! ¡Así, señora! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Un aplauso para ella! Pero señora, que suba para acá la señora. Señora, venga para acá usted. Vístelo, papá. Venga usted para acá. Dios, cómo se nota Venga que usted es para acá. mío, si la Yo vida es que es eso tuya... No lo puedo evitar. Porque yo a mí esto del fútbol aburreme muchísimo. Désela ahí, de Siéntese. tu pa' Yugoslavia con los que... Lea ahí. Faga la siguiente pregunta, Ciriaco, diga ahí. ¿Y el Sporting qué fichajes tiene? ¿Lo lee? Sí. Diga. Ciriaco, el Sporting. Sí. ¿Qué quiere que diga? Fichajes que preguntes. Tienen que hacer para mantener en primera. ¿Hasta dónde crees que puede llegar con el presupuesto? Y si no estoy equivocado, 4 grupos en segunda regional, más los 5 o 6 que están en división de honor, más una primera juvenil, más la gente de Liga Nacional y infinidad de equipos en segunda juvenil, 2 grupos, solteros más contra casados, 6 o 7 grupos de tercera juvenil, etc. Y lo que es indiscutible es que para poder llegar a jugar en el Sporting o en el Oviedo, primero hay que jugar en esos equipos. Sí. Y hay que mirar para la base y hay que aprovechar la ocasión de que, estando aquí en este programa, hay que reivindicar un poco el fútbol base. Venga, reivindica. Y que no todo es el Oviedo y el Sporting, porque antes aquí mi amigo Pajarón nombraba a Jairo, a Adrián, Claro. y en el Sporting podíamos nombrar a infinidad de ellos que primero tienen que pasar, como en todo en la vida, primero por la escuela para después llegar a la universidad. Y en este caso estamos en lo mismo. Y yo diría que hoy para mí es un honor estar en esta mesa, porque Pajarón lo hace de cine. Y aquí, Toñín, yo que vos veo a menudo, tengo que reconocer que hacéis terapia de grupo con sobresaliente. Y después para mí es un honor y una satisfacción.
vamos a... Non me aplaudáis, que lle to mentira, que este paisano dale unes perres por dicir eso. Bagallos, está subvencionado. Callarás, papá, mira este paisano que está aquí. Tú lo podemos Acuérdome yo, tanto en el Marino del Banco, que dijeron una vez: Robles, mueve el banquillo. Y mandónos levantarse y movieron el banquillo. Y no hizo ningún cambio.